Somos una generación que está muy acostumbrada a controlarlo todo, y a pesar de que hemos aprendido a soltar, a dejar que las cosas sucedan, no dejamos de pensar constantemente qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, y más importante, qué es lo que tenemos que hacer para garantizar ese resultado que tanto deseamos. Y sí, eso podría ser preparación o inteligencia, pero la gran mayoría de las veces es ansiedad. Porque justamente cuando sentimos que no podemos controlar la vida, entonces intentamos entrar en esta sensación falsa de control o de seguridad donde micro perfeccionamos cada detalle. Y es justamente ahí donde empezamos a perder nuestra paz. Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Andrea y en este canal me gusta hablar sobre crecimiento personal, feminidad y en general sobre cómo podemos construir una vida que esté más alineada con nosotros mismos. Y hoy te quiero hablar sobre un tema relativamente sensible, pero que también creo que es muy relevante y que muchos de nosotros no siempre sabemos cómo ponerlo en palabras, que es la fe. Pero no únicamente desde la religión. Y aunque sí te voy a hablar sobre distintas religiones, quiero explicarte un poco más profundo cómo distintas filosofías y creencias, e incluso la psicología moderna, pueden coincidir en cosas muy básicas, que a final de cuentas, de una manera u otra, están intentando enseñarnos una habilidad emocional muy poderosa, que es el confiar, el actuar y aprender a soltar. La espiritualidad puede tomar muchísimas formas. Tú puedes creer en una deidad en específico, puedes sentir que tú conectas más con el universo, otras personas conectan más con la tierra, otras hablan más de energías y otras personas simplemente viven su vida sintiendo que tienen un mayor propósito y que por eso vinieron a la tierra. Y la realidad es que ninguna está completamente equivocada, porque al final muchas religiones, filosofías nos intentan describir casi lo mismo. Es simplemente el acercamiento o el lenguaje el que cambia. Voy a comenzar con una frase del cristianismo, que es: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Antes de continuar, quiero mencionar que a pesar de que hay muchas personas o mucho contenido que hoy en día nos hablan mucho sobre manifestar, sobre la ley de atracción y muchos tips para materializar eso que tanto deseamos, la idea de creer antes de ver o de seguir actuando antes de ver resultados viene desde hace siglos. Por lo tanto, la fe no significa tener pruebas, significa precisamente avanzar a pesar de que no las tengas. ¿Te suena un poco familiar? Es importante tener esta frase en mente o este concepto en mente porque ¿cuántas veces creemos que tenemos que estar súper preparados, súper seguros para poder tomar aquella oportunidad, hacer un gran cambio en nuestra vida, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es dar un salto de fe? La gran mayoría de los cambios en nuestras vidas no vienen con garantía, solo vienen con dirección. Y aquí es donde paso al budismo, porque tiene algo muy similar. El budismo nos habla sobre que el sufrimiento viene del apego. Y aunque esta frase o esta filosofía se relaciona en gran parte a las relaciones amorosas, sí tiene que ver muchísimo también con los espacios que habitamos, los trabajos que hacemos, nuestras rutinas, pero también el apego al resultado, apego a cuánto tiempo nos va a tomar, apego a cómo deberían de salir las cosas. Y creo que aquí es donde muchos fallamos, porque sí o sí vivimos en una cultura donde queremos resultados casi inmediatos y nos casamos con la idea de que para poder alcanzar nuestras metas tenemos que seguir un plan en específico y por lo tanto eso genera que queramos controlar el tiempo, las personas con las que nos asociamos, nuestras herramientas, las oportunidades e incluso cómo nos deberíamos de sentir. Pero justamente eso es lo que nos juega en contra, porque mientras más queremos controlar, más ansiedad generamos. Y curiosamente, aquí también es posible que, por ejemplo, si tú estás en este tipo de situación, puedes creer que en realidad estás teniendo fe porque estás actuando y estás confiando, pero no te desapegas del resultado o de cuándo va a llegar. Esto se puede ver como revisar compulsivamente cómo van tus números en redes sociales, cuánto dinero generaste esta semana, cuánto dinero generaste cada hora, o incluso buscando señales del universo constantemente. Y eso realmente no es confianza, solamente es miedo disfrazado de control. Y a ver, no quiero que pienses que porque te desapegas dejas de tener interés en algo o debes de dejar de querer algo, ese objetivo, esa meta. Significa que tu paz no debe de depender de obtener ese resultado de forma inmediata. Porque seamos honestos, la desesperación nunca va a acelerar las cosas, solamente nos va a generar ansiedad y nos va a quitar nuestra paz. Y aquí
es donde podemos hacer una conexión con el hinduismo. Espero estar pronunciándolo correctamente, pero en el Bhagavad Gita existe una enseñanza que nos dice: tienes derecho a la acción, pero no a los frutos de esa acción. La verdad, cuando yo leí esto, me sentí un poco traicionada, por así decirlo, pero a final de cuentas es cierto, porque de una manera u otra sí separa el cómo vivimos desde la confianza o desde la ansiedad, porque obviamente esos frutos son el dinero, la validación, ese puesto, el reconocimiento, el éxito. Pero la realidad es que no siempre podemos controlar eso. Y lo único que realmente podemos controlar son precisamente nuestras acciones. El cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo tratamos a otros y justamente cómo seguimos avanzando a pesar de no tener resultados. Escogí estas 3 filosofías o estas 3 religiones porque siento que de una manera u otra apuntan a una misma dirección, que nos dice: haz tu parte y confía. Y si nos salimos del panorama espiritual, la psicología moderna también nos explica esto constantemente, porque justamente las personas que desarrollan confianza, esperanza y dejan que las cosas sucedan como tienen que suceder, tienden a ser más resilientes emocionalmente. De nuevo, no porque su vida sea perfecta o no porque obtengan todo lo que ellos quieren, sino porque tienen confianza en que todo eventualmente saldrá bien, aún en estas temporadas que son inciertas, aún en estas rachas donde sientes que todo te está saliendo mal. Y bueno, ahora quiero conectar todo esto con algo que creo que a muchas nos interesa, que es la manifestación. Y como te dije al inicio del video, distintas palabras, distintos conceptos que a final de cuentas nos llevan a la misma idea. Y yo comprendo que hay muchas personas escépticas al respecto porque no ven algo científico que lo respalde. Pero la realidad es que sí hay una raíz psicológica y espiritual que precisamente hace que la manifestación tenga mucho sentido. Cuando una persona vive constantemente obsesionada con el resultado, sí o sí entra en un estado constante de ansiedad o de desesperación. Y por ende, la ansiedad va a cambiar cómo actúas, cómo piensas, cómo interpretas las cosas e incluso cómo te relacionas. Vas a sobrepensar, vas a forzar situaciones e incluso lo más peligroso que puede suceder es que abandones antes de tiempo. Y te entiendo, eso se llama miedo, pero es precisamente por eso que muchas filosofías nos hablan del desapego. Y no es porque el universo o Dios o nuestro psicólogo incluso nos vaya a castigar por querer cosas ya, sino porque nuevamente tu paz no puede depender del resultado, porque entonces vas a perder claridad emocional e incluso mental. Y si tú hasta ahora has entendido que la manifestación es simplemente sentarte a esperar que sucedan las cosas o de imaginar justamente que ya tienes aquello que deseas, pero ignoras tu realidad, no necesariamente te va a servir, porque se trata justamente de vivir sin desesperación y de aceptar nuestra realidad, de trabajar con las herramientas que tenemos y de soltar. Cuando una persona no tiene miedo y está seguro o segura, tiene claridad, toma mejores decisiones, navega mejor la incertidumbre y tiene mucha paciencia. Ahora, también quisiera aclarar algo muy importante. Obviamente no estoy haciendo este video para invitarte a que entres a alguna religión en específico o que debes de escoger entre estas 3 religiones. Tal vez solo es un recordatorio de que aquello en lo que tú creas o en quien tú creas, si te da paz, si te hace sentir más consciente, si te hace actuar con más responsabilidad, si te hace sentir más amor y más esperanza, entonces es algo positivo para ti. Porque a pesar de lo que nos han hecho creer, las religiones en sí comparten un mensaje central. Claro que tienen sus diferencias, pero no dejan de ir encaminadas a casi lo mismo. Si este video resonó contigo de una manera u otra, te invito a que me dejes en los comentarios qué religión o qué filosofía te gusta a ti seguir y por qué. Y si te gustan este tipo de conversaciones respecto a crecimiento personal, profesional o incluso espiritual, te invito a que te suscribas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que esta información te haya sido útil y te veo en el siguiente video.